Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Honorable Alejandro García Padilla. Puertorriqueñas y puertorriqueños. Como saben, nuestro país enfrenta una crisis fiscal y económica sin precedentes en nuestra historia reciente. La deuda pública heredada y la recesión producto de decisiones equivocadas del pasado nos han obligado a adaptarnos a una nueva realidad. A nuestra gente se le han pedido muchos sacrificios. En 2005 se aumentaron los peajes y la matrícula de la universidad. En 2006 se aumentó la tarifa de acueductos. En 2007 se implantó la propuesta de la legislatura para establecer por primera vez un impuesto a las ventas. En 2009 se aumentaron los arbitrios sobre bebidas alcohólicas, los cigarrillos y algunos vehículos de motor. También se impuso una sobretasa contributiva de 5% sobre los ingresos de los individuos, las corporaciones y las cooperativas. También se impuso en aquella época una sobretasa en la contribución que duplicó lo que pagábamos del CRIM por nuestras casas y nuestros comercios. Y recordarás que se impuso una cuota de $800 a los estudiantes de la universidad. En 2010 se despidieron alrededor de 30,000 empleados públicos y se aumentó la aportación patronal al sistema de retiro. En 2011 se impuso una nueva contribución de 4% a las corporaciones extranjeras con operaciones de manufactura en Puerto Rico. En este cuatrenio hemos inyectado capital a la Autoridad de Carreteras y de Acueductos. Redujimos en 75% la contratación de servicios profesionales. Ajustamos los gastos del propio gobierno con la aprobación de la Ley 66. Reestructuramos la AMA, consolidamos planteles escolares y extendimos la Ley 154 para las corporaciones extranjeras que continúan en Puerto Rico. También impusimos tributos a transferencias de las tiendas extranjeras y estamos en plena transición hacia un IVA. Al mismo tiempo, hemos reducido por mucho los préstamos para financiar gastos operacionales. Comprendo, como comprendes tú, los sacrificios que todas estas medidas han requerido de cada uno y cada una en el intento de gobiernos de ambos partidos por cuadrar la caja. No dudo que otros gobiernos tuvieron buenas intenciones. En lo que difiero de ellos es en que considero importante que los acreedores compartan con nosotros los sacrificios. Ahora nos toca sentarnos a la mesa con nuestros acreedores. Continuar exclusivamente con las políticas de los últimos 10 años solo empobrecería más a Puerto Rico. Más impuestos ahuyentan a inversores y gravan nuestra clase media. Y a fin de cuentas, acabaríamos en el mismo lugar. La meta es el crecimiento económico sostenible. Eso es lo que necesita Puerto Rico para el bienestar de nuestra gente y para poder pagar la deuda. El crecimiento depende, a su vez, de que podamos lograr un balance real, un balance verdadero entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Necesitamos una idea clara, compartida, firme, de cuáles son nuestros recursos y cuáles son las necesidades que podemos atender con ellos. Para ello, le pedí a miembros de mi administración, al liderato de la oposición política y a diversos sectores de la sociedad civil que nos sentáramos a la mesa a trabajar sobre un plan de ajuste fiscal y recuperación económica a 5 años. Algunos se retiraron del proceso. Aún a ellos y a todos los otros sectores del país, les reitero mi llamado a la unidad. Este no es momento de partidos, es un momento de país. El resultado de ese trabajo se me entregó en el día de ayer y se ha hecho público hace apenas unas horas. El plan es producto de 2 meses de trabajo arduo y de la colaboración de muchos compatriotas que quieren reencaminar a Puerto Rico en el camino correcto. Se enfoca en medidas de competitividad que fomenten el desarrollo económico
Además, sin despedir empleados, incluye recortes adicionales al gasto público que aspiran a establecer un equilibrio sostenible entre los egresos y los recaudos del Estado, y recomienda la creación de una Junta de Control Fiscal para asegurar el curso futuro del plan. Por otro lado, algunos líderes sindicales han manifestado públicamente que a los actuales trabajadores ya se les ha pedido suficiente. Y creo que tienen razón. Por eso, no se le añade ninguna carga a los actuales trabajadores. Tampoco me han recomendado impuestos adicionales a los que se han aprobado por los últimos 10 años. Ahora bien, la conclusión más importante de este plan es que aun si implantáramos todas las medidas contenidas en él, no serían suficientes para lograr ese equilibrio necesario. La deuda pública masiva de Puerto Rico es un impedimento al crecimiento. Es hora de que los acreedores vengan a la mesa y compartan el sacrificio. El plan es una hoja de ruta, es el comienzo de una negociación, pero para encaminar esa ruta hace falta la participación de nuestros acreedores. A esos fines, he designado un equipo de expertos en reestructuración de deuda para atraer a los acreedores a la mesa y negociar con ellos términos bajo los cuales Puerto Rico pueda regresar a un camino de crecimiento económico sostenible. Me propongo además enviar legislación para crear la Junta de Control Fiscal como un paso importante para darle continuidad a toda medida de recuperación fiscal y económica que eventualmente adoptemos para encarrilar a Puerto Rico. Como en cualquier sistema federal, Washington también tiene un rol en este esfuerzo. Tiene que oír el reclamo del pueblo de Puerto Rico de que se nos trate de forma justa en cuanto a las asignaciones de fondos de Medicaid y Medicare, que se haga permanente la decisión del IRS sobre las contribuciones que pagan las empresas foráneas bajo la Ley 154 y que se nos provea un marco jurídico para atender las obligaciones del país de manera ordenada. Que quede bien claro, el propósito primordial de este proceso, similar al que comienza a dar resultados en la Autoridad de Energía Eléctrica y que tú has visto, es reestructurar la deuda pública. Las medidas fiscales del plan por sí solas no nos sacarán del hoyo en el que nos encontramos. Solo con una reestructuración amplia de la deuda en la que participen los acreedores, regresaremos a un camino de crecimiento económico sostenible. Al igual que lo hemos hecho con éxito en la Autoridad de Energía, le pido a todos los sectores que le demos un espacio a ese proceso. Si los acreedores no están dispuestos a esto, Puerto Rico no tendrá otra alternativa que proceder sin ellos. Ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino más duro. Serían años de litigios y de impagos y de una crisis humanitaria de proporciones mayores, obligándonos a escoger entre pagarle a un acreedor o a un maestro, a un policía o a una enfermera. Una decisión que preferiría no tener que tomar, pero que tomaré siempre velando por los mejores intereses de nuestro país. De afuera nos atacarán públicamente los intereses que quieren obligarnos a pagar sin que pensemos en esas consecuencias para el bienestar de nuestro pueblo. Nos atacarán los que nos quieren ver de rodillas. En Puerto Rico, evitar esas consecuencias requiere unidad de propósito y de voluntades. Esto no debe convertirse en otro campo de batalla cara a las elecciones del año próximo.
La encrucijada requiere seriedad, requiere compromiso y requiere desprendimiento. Estoy confiado de que si todos nos sentamos a la mesa con Puerto Rico en mente, con nuestros hijos e hijas por delante, dispuestos a dejarles a ellos un mejor futuro, podremos regresar a un camino de crecimiento sostenible. Compatriotas, asumamos nuestra responsabilidad histórica. No le hagamos a nuestros hijos e hijas lo que otros gobiernos nos hicieron a nosotros. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que nuestras hijas y nuestros hijos no hereden los problemas que nosotros heredamos. Que Dios los bendiga y que bendiga a Puerto Rico.